Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre dans qui est n'a regardé vidéo ça. Non pam, c'est Dieudonné Vernet y en este breve video vamos a ver las contracciones en criollo haitiano. ¿Vale? Bien, vamos. Primero tenemos los pronombres. ¿Por qué tenemos a los pronombres si estamos estudiando las contracciones en criollo haitiano? Bueno, en realidad, la gran mayoría de las contracciones en criollo haitiano se hacen con esos pronombres. ¿Cuáles son? Moi, que pasa a ser la M. U, que pasa a ser U. Li, L. No, N. No, N. Yo, Y. Fíjate. Acá tenemos la nu dos veces. Uno, que es la nu inclusivo. Por ejemplo, nosotros somos amigos. ¿Ok? Yo estoy incluido en este nosotros. Pero este nu es más que nada como ustedes en español. Vosotros. ¿Ok? Eso es lo que traduce. Por ejemplo, ¿qué están haciendo acá? Quizá no afela. ¿Ok? No estoy incluido en este no. Ese no es excluido. ¿Ok? En criollo haitiano no tenemos vosotros, algo así, sino que tenemos no incluido y no excluido. ¿Vale? Los dos tienen la misma contracción que sería N. La N. ¿Cómo voy a saber si estoy hablando de este incluido o excluido? Va a depender del contexto. ¿Vale? Más adelante vamos a ver más ejemplos que te va a ayudar a entender mejor esta idea. Bien, acá tenemos más contracciones. Por ejemplo, tenemos la palabra gagné, pasa a ser gain. Fíjate que en las contracciones lo que más nos concentramos en sacar son los vocales que están al final generalmente de las palabras, pero en algunos casos vamos a sacar la palabra que está al principio, pero siempre vamos a tratar de sacar el vocal, ¿ok? Bien, gagné pasa a ser gain, connaît pasa a ser con, soti pasa a ser sot, gade pasa a ser gad. Ojo con la pronunciación. Acá no digo sot. Sot significa tonto. Sot significa soti, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque si uno lo pronuncia mal ya está diciendo otra cosa. Pero siempre existe esta flexibilidad que es el contexto, que da el contexto, ¿ok? Si sé de qué estuvimos hablando, entonces aunque está un poquito mal la pronunciación voy a entender. Pero no es la idea es decirlo bien, ¿ok? Gagner es tener, haber. Connaître es conocer, sortir es salir, garder es mirar. Más adelante vamos a ver más ejemplos con esas palabras, pero te recomiendo practicarlos con tu tutor durante tu sesión de práctica. Acá tenemos más. ¿Te acuerdas que te dije al principio que a veces es posible que vamos a sacar la palabra que está al principio, pero siempre el vocal? Este acá tenemos la ap, pasa a ser un p, pa. La t, ta. Ki, ka. Cote, cot. ¿Ok? En todos esos casos, lo que estamos tratando de sacar es el vocal. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver varios ejemplos sobre cómo ocupar esas cosas, así que no te preocupes. De partida, esa palabra app se ocupa mucho para hacer el gerundio en criollo haitiano, ¿ok? Te para hacer el pasado, qui es quién, cote significa dónde, ¿ok? Pero generalmente para hacer la pregunta dónde, como lo vimos la semana pasada, generalmente decimos qui cote, dónde, ¿vale? Bien.
Pero si bien lo vamos a ver en el curso 2, generalmente ap y te son formas del verbo ser en criollo llano, ¿vale? Bien, lo vas a entender mejor en ejemplos más avanzados. Bien, acá tenemos más contracciones. Por ejemplo, ki ap pasa a ser cap, ¿ok? ¿Te acuerdas de la ki? Este también lo vimos al principio. Acá está. Ki te pasó a ser K. Entonces, acá por eso lo tenemos, ¿ok? Acá normalmente sé yo la prioridad acá. O sea, no es necesario contraer a los dos. Porque, fíjate, si digo que voy a contraer la ki y la AP también, porque sí se puede. Fíjate que la AP pasaría a ser P y la ki pasaría a ser K. Pero en este caso, si me pongo a contraer las dos palabras, me quedaría con una K y una P. Y esa palabra se quedaría sin vocal y no habría cómo pronunciarlo en criollo llano. Esa forma no existe en criollo llano, donde tenemos dos consonantes sin ningún vocal. Es muy difícil pronunciar eso, para no decir imposible. Bien, por eso acá se da la prioridad a la palabra ap y se contrae la palabra ki, ¿ok? Pero vas a ver muchos ejemplos donde siempre va a pasar eso, donde uno da la prioridad a la palabra ap y uno contrae la que viene adelante, ¿ok? Feion pasa a ser fon, ¿ok? Fíjate, ese vocal y la E con el tilde o el acento como quieras. Y la Y, que acuérdate que también la Y es a la vez un consonante y un vocal. Y por eso en este caso sacamos este vocal de fe y también lo de yon y nos quedamos fon. Fontitan, espera un poquito, ¿ok? Gagné pasa a ser gon, el mismo ejemplo, ¿ok? Simplemente acá quitamos mucho más, casi quitamos toda la palabra gagné, nos quedamos solamente con la G, y yon nos quedamos solamente con la ON y se queda la palabra gon. ¿Qué significa gon? Hay, ¿ok? Es como hay un, no sé un qué cosa, pero hay un. Vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Al respecto. Gade tiene algo similar que pasa a ser, primero, gade se puede contraer en gad, ¿ok? O también gadeyon puede pasar a ser gado, ¿ok? Lo más importante es leerlos, estudiarlos y después practicarlos para que se quedan. Si no, uno olvida, ¿ok? Bien, tenemos más. Rete pasa a ser ret. Pote, pot. Bamwe, bam. Gagné, gain. Prale. Prale es el verbo ale, que sería ir en español. Y prale está en el tiempo futuro, ¿ok? En criollo llano. Pero la base del verbo es ale, que también se contrae en al, ¿ok? Ale se contrae en al, prale se contrae en pral, ¿ok? Tiene sentido, ¿no? Fíjate la base, prale, ale aparece al final, por eso se termina en pral. Acá, ale, al, ¿ok? Así que no es tan complicado y solamente tienes que saber que el verbo ale en el tiempo futuro en criollo es prale, ¿ok? Y acá están las contracciones respectivas. Bien. Generalmente en criollo ocupamos el verbo ale para conjugar muchos otros verbos. Por ejemplo, el futuro en criollo generalmente se hace agregando esa palabra pral o prale adelante de los demás verbos, ¿ok? Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿ok?
Acá tenemos más contracciones y acá lo tenemos con esa palabra avec, que significa con y un pronombre, ¿ok? Por ejemplo, avec moi, conmigo, que pasaría a ser avem, ¿ok? ¿Te acuerdas de la contracción del pronombre moi? Entonces, eso es lo que tenemos acá, el pronombre moi. Avec ou, aveo, avec nous, aven, avec yo, ojo, avec yo, cuando el pronombre que viene después de avec es yo, y-o, no hay contracción, ¿ok? No se debe contraerlo. Avec yo sigue siendo avec yo, ¿ok? Bien. Acá tienen las traducciones para que puedan ver qué significan. Con nosotros, aven, avec nous. Bien. Más contracciones todavía. La palabra vini, que es venir, pasa a ser vin. Fini, que es terminal, pasa a ser fin. Jamais, ojo, tiene una pequeña variación que pasa a ser jam. Pero fíjate, la A se cambia en AN, ¿ok? Por eso lo puse en verde para que puedas ver. Hay una diferencia, ¿ok? Jamais, jamais significa nunca, ¿ok? Nunca, jamais. Moi pa jam dormi tan, nunca me acuesto tarde, ¿ok? Avec, y lo vimos anteriormente, significa con. También puede contraerse en ac, ¿ok? Acá. Y luego más adelante vamos a ver, también podemos contraerlo aún más en solamente la palabra a, ¿ok? Vamos a ver ejemplos. Con los ejemplos se entiende mucho mejor. Bueno, la primera cosa que uno tiene que entender en las contracciones es que generalmente no se ocupa contracción al final de las oraciones o antes de un punto de puntuación. Puede ser un punto como tal, ¿ok? O una coma o un punto de una frase de oración. Cual sea ese punto que ocupamos en la oración, antes de ese punto no se debe contraer, ¿ok? Hay una excepción para los pronombres. Por ejemplo, si un pronombre está al final, como bien dice acá, no se puede al final, pero si esa palabra es un pronombre, sí puedo hacer la contracción. Por eso es una excepción. Por ejemplo, ya presque fini. ¿Te acuerdas de fini? Que pasaría a ser fin. Pero en este caso, como está al final de la oración, no la puedo contraer. ¿Ok? Ya presque fini. Y Juan casi termina. ¿Ok? No sé qué estuvo haciendo, pero casi termina. Ou pa dwe agi kon sa. No debes actuar así. Ou está al principio de la oración, no la contrae, ¿ok? No se contrae. Eso es lo que vimos, ¿ok? O sea, eso también lo vamos a ver en la nota 2, o sea, 1B, donde vamos a ver que generalmente no usamos contracción al principio de la oración, más especialmente cuando estamos en un contexto formal, pero vas a ver que hay casos que son más o menos aceptables, pero generalmente no se debe hacer. Por eso acá la U se queda tal cual, no se contrae, ¿vale? Bien. Nota 1B. Generalmente no se ocupa contracción para los pronombres al principio de una oración. Eso mismo te estaba diciendo recién. Sin embargo, es aceptable hacerla cuando tenemos pronombre más la palabra up. ¿Te acuerdas de la palabra up? Bien, aquí viene de nuevo. Por eso te dije al principio, vas a entender mejor con los ejemplos. Bueno, aquí está. Aquí empiezan a llegar los ejemplos. Ya presque fini.
esa palabra fini es al final de la oración, tal como lo vimos recién. Por eso nos lleva contracción. Upa debe agir con ça, lo vimos recién. Map etije, fíjate, aunque dice generalmente no se usa contracción al principio de una oración, pero cuando tenemos ok, pronombre más ap, que sería muy ap etije, estoy estudiando, ok, es aceptable hacerlo, no hay problema, no pasa nada, ok. Ya trabajan, están trabajando, es aceptable hacerlo al final de una oración o al principio de una oración cuando se trata de un pronombre, ok. Pero ojo, uno lo hace al principio de la oración generalmente cuando está acompañado con esa palabra up, ok. Generalmente cuando no se acompaña con esa palabra up es recomendable escribirlo por completo. Por ejemplo, me tengo que ir, ok. Acá no hay contracción, porque acuérdate que eso sería una M, tal como está acá, y después duele. Pero está al principio de una oración y no está acompañado con esa palabra up. Entonces lo dejo tal cual. Pero en un contexto informal puedes contraerlo en duele. Ok. Bien. Y tercera nota, ¿qué dice la nota 1C? Dice generalmente es aceptable contraer el pronombre muy. ¿De acuerdo? No estoy diciendo los demás pronombres, solamente muy en M al principio de una oración en un contexto menos formal, ¿ok? No importa si se acompaña con la palabra ap, se puede contraer igual en contextos más informales. Por ejemplo, fatigue, estoy cansado, estoy cansada. Pa comprendo, no entiendo. Map etije, estoy estudiando. Map trabajo, estoy trabajando. Muy duele, me tengo que ir. Fíjate, acá no hay la palabra ap, acá tampoco, pero igual se puede hacer la contracción cuando se trata de ese pronombre muy. ¿Por qué? ¿Por qué se puede con ese pronombre muy y no se puede con los demás pronombres cuando no está acompañado con esta palabra ap? La razón es bien simple. Es muy difícil pronunciar las demás letras cuando no están acompañadas con la palabra ap. Por ejemplo, si acá tuvimos una W, sería muy difícil pronunciarla. Fatigue. ¿Viste? Terminamos diciendo la OU. ¿Ok? Si acá tuvimos una N, fatigue, es muy difícil, es muy pesado la pronunciación. Por eso es recomendable decir no fatigue, se entiende mucho mejor, se sale más clarito el sonido. Por eso estas reglas, ok, son para facilitarte la vida. Bien, seguimos con la cuarta nota que dice mue pasa a ser M, ok. Mue avini, map vini. ¿Qué está tratando de decir? Lo mismo que vimos recién. Se puede contraer esto al principio de una oración cuando se trata de este pronombre. Muy pada coaveku. No estoy de acuerdo contigo. Pada coaveo, ¿ok? Otros casos donde se puede cuando tenemos el pronombre cual sea más la palabra apia al principio de una oración se contrae con los ojos cerraditos. Por ejemplo, uap, que es la U, que sería un pronombre, y la ape, que es la palabra que dice, esa es la regla. Por eso acá lo tienes. Uap pasa a ser uap. ¿Te acuerdas? Cuando vimos al principio que la palabra OU se contrae en una W. Entonces eso es lo que estamos aplicando acá. Uap na reunión apita. Estarás en la reunión en la tarde.
o más tarde. Wap nariño apita, ¿viste? Wap pasa a ser wap. Veamos más ejemplos. Acá estamos viendo ejemplos con la palabra avec. ¿Te acuerdas qué significa? Significa con. Muy bien. Avec pasa a ser ave. Y también tiene más casos donde podría ser a, pero más adelante, ¿ok? Caroline vin avem. Caroline viene conmigo, ¿viste? Este sería como Caroline a vini avec moi. ¿Te acuerdas de vini que se contrae en vin? Y la M que es la contracción de moi, el pronombre. Fíjate, moi está al final de la oración, pero se contrae igual. Por eso dijimos al principio que cuando se trata de un pronombre, sí se puede contraer al final de una oración o antes de una puntuación. Eso no se puede hacer solamente para los demás palabras. Por ejemplo, si vini estuviera al final de la oración, no sería recomendable hacer la contracción. Ok, más ejemplos. Kiesca menelik, pie a vinavel. Fíjate, cuando estamos tratando de contraer el pronombre li, que sería él o ella o usted, se debe tener un contexto. ¿Cómo sería en español? ¿Quién viene con él? ¿De quién estamos hablando? Él. ¿Quién él? Para poder entender eso necesito un contexto. Él va a venir, o sea, digamos que Pedro va a venir en la fiesta. Ah, ¿verdad? ¿Quién va a venir con él? ¿Quién lo va a llevar? Ahí es posible entender este él, este lo. Se puede entender porque ya tuvimos un contexto, estuvimos hablando de Pedro. Lo mismo, acá estamos hablando de Lucas. ¿Quién es en Lucas? ¿Quién va a llevar a Lucas? Necesito este contexto para poder entender esa contracción. Si no tenemos un contexto, no se debe venir con una contracción o con un pronombre al final. Hay que ocupar esa palabra. Qui est-ce qui a venu avec pied? Ok. Eso sería. Pero ya tenemos este contexto. O sea, avec lick sería. Entonces sí se puede contraer. Ok. Bien. Qui est-ce qui a mené lick? Acá no es necesario volver a decir lick. Ya sabemos que estamos hablando de lick. Por eso se reemplaza por li. Y luego li se contrae en la L. Bien. Uvle vinaven. ¿Qué sería la N? No. No inclusivo. Avec nous, con nosotros. Ok. Uvle vin avec nous. Uvle vinaven. Ok. Tazan pavle aller avec yo. Esa es una pregunta. ¿Quieres venir con nosotros? Tazan pavle aller avec yo. Tazan no quiere ir con ellos. ¿Te acuerdas? Avec yo no se contrae. ¿Ah? No se contrae. Y acuérdate, uvle, acá no hago contracción para la OU porque está al principio de la oración y no está acompañado con la palabra ape. ¿Ok? Por eso tampoco acá se contrae porque avec yo no tiene contracción. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que podría ser aquio, pero no. Acá es mejor dejarlo así, no complicar la cosa. Basil pral aveo. ¿Te acuerdas de pral? Pral está entre medio de la oración, entonces por eso está pasada de prale a pral. ¿Te acuerdas del verbo ir en el futuro que pasó a ser prale? Y acá con la contracción viene a ser pral. Dejamos la E, este vocal. ¿Ok? También avec U pasa a ser aveo, contigo. Basil pral aveo. Basil va contigo. Pas aveo. No estoy de acuerdo contigo. La M de moi está acá. Y también la OU está en contracción tal como estaba acá. ¿Ok? Bien. Y más ejemplos. Acá estamos viendo los pronombres. Moi aimé parler anglais. ¿Cómo sería? ¿Te acuerdas de moi?
me parler inglés, me gusta hablar inglés, ¿ok? Bien, eso es lo que estamos viendo acá. La M, M. Se puede porque es la M, pero acuérdate, en contextos y más o menos informales. Si es un contexto bien formal, vas a ver que ocupamos me parler, ok, me parler inglés. O no fet la ani, estarás en la fiesta ani. UAP está acompañada de la, o sea, la U está con la AP, entonces ¿se puede contraer o no? Sí se puede. Por eso acá, UAP no fet la ani, estarás en la fiesta ani. No ya. Mue pap capab. Fíjate, mue pa ap capab. Es un poco pesado pronunciar eso, ¿cierto? Entonces vamos a contraerlo un poco. No ya. Primero la mue. Pap capab, ¿ok? Acá fíjate que estamos ocupando la contracción de la AP, ¿ok? Muy pap capap, ¿ok? La PA no tiene contracción, ¿ok? Esa palabra no tiene contracción en criollo haitiano, por eso decidimos contraer esa que sí lo tiene, ¿ok? Si no te acuerdas, vuelve a ir para atrás en el video para poder verlo. Muy pap capap, no Juan, no voy a poder, porque aquí lo pregunta, ¿por qué sao pap gali? ¿Te acuerdas de prale? Fíjate, prale está al final de la oración. ¿Se contrae o no se contrae? Porque sao pa prale, fíjate, no se contrae. Cuando está al final de la oración, no es recomendable hacer la contracción, porque si uno lo hace, no va a entender casi nada, ¿ok? Porque no vas a ir, esa es lo que significa, ¿ok? Bien, ya está haciendo muy largo el video, así que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ok? Un pause y naptune. Y practica mucho lo que ya hemos visto, porque esta lección es súper importante. Y sin esa lección va a ser como muy difícil hablar rápido en criollo haitiano, y tampoco va a ser fácil entender cuando un haitiano está hablando, ¿ok? Bien, nos vemos en la otra video, o sea, en el otro video que viene, y c'était Jedone Vene qui t'a présenté vidéo ça pour. Bye bye.